yo debo ser muy franca con ustedes, estoy sumamente emocionada. Y con mucha humildad y con el corazón palpitando de alegría, me llena de mucho honor sentarme al lado de estos grandes hombres que sus acciones inspiraron que esta joven sea canciller el día de hoy. Suspiraré en lo posible llegar cerca de lo que ustedes han llegado en las intervenciones que han dado y los llevaré un poco más bajo esa perspectiva histórica, pero también hacia el futuro de nuestro país. Y por ende, el rol que nos tocará en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Quisiera iniciar bajo la perspectiva de que vivimos en la fecha, como lo hemos dicho muchas veces, la cuarta revolución industrial, que sería la tecnológica. Y Panamá es un país en plena metamorfosis nacional y también geopolítica. El Panamá 3.0, haciendo referencia a la tecnología, está naciendo. ¿Cuál era el Panamá 1.0? Ese que va desde la época colonial hasta 1903, cuando por fin emergemos como un ente político independiente, si bien solo parcialmente soberano. Y después nace el Panamá 2.0, el Panamá de los mártires del 64, el Panamá de Omar Torrijos y esa generación dorada que trajo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a Panamá y que logró también la firma de esos tratados. Pero ese Panamá 2.0 también es ese Panamá de la invasión, cuyo trauma aún no terminamos de comprender y superar. El Panamá, finalmente, de la reversión del canal completa y total, que llegó a nuestras manos ese inolvidable 31 de diciembre de 1999. Eso nos lleva entonces a algo fundamental sobre nuestro país, especialmente en el contexto de este acto, el que estamos viendo el día de hoy. Que Panamá entonces pertenece a un selecto grupo de países que ha logrado conquistar sus imperativos geopolíticos modernos. El Panamá 1.0 buscaba la independencia y lo consiguió. Esto no es tan raro, ¿verdad? Pero lo verdaderamente extraordinario es que el Panamá 2.0 también lo logró. Y en gran parte gracias a muchas personas que se encuentran hoy aquí. Y por eso entrarán en la historia y la patria les estará eternamente agradecida. Y ahora volviendo al presente, porque quisiera hacer un análisis de ese Panamá 3.0, al siglo XXI. Panamá cumplió sus metas, ¿verdad?, en el siglo XX. Por ende, se encuentra en pleno proceso de reinvención y también de reformulación de sus imperativos y, en consecuencia, de su geoestrategia. Entonces eso creo explica al menos parcialmente ese periodo tan extraño que vivimos, que parece atravesar la vida nacional. Pero no nos vamos a alarmar, porque han pasado tan solo 23 años de un clima que, repito, muy pocos países han logrado experimentar. Y nosotros, tanto los políticos como los nombrados o electos, no estamos aquí para decidir las características de ese Panamá que están haciendo. Eso lo van a determinar, como siempre, esas fuerzas impersonales que moldean el destino de los pueblos y las naciones. Lo que sí nos corresponde es prepararnos y anticipar lo posible y lo más posible las reacciones que podamos tener hacia esa transformación que lleva tanto nuestro país como el mundo actual. Pero yo quiero hacer énfasis en algo, que Panamá también está en plena transición generacional. Y va muy de la mano con lo que hemos escuchado el día de hoy.
Y un dato interesante es que la edad promedio en nuestro país anda por los 29.7 años. Ahora, si tomamos este dato al contexto histórico que se ha relatado el día de hoy, significa que el panameño promedio nació después de la invasión. Que el panameño que era mayor de edad, cuando se firmaron los tratados en 1977, hoy tiene mínimo 64 años. No le estoy sacando la edad a nadie aquí. Por favor. Pido disculpas. Pero también significa que el panameño que era mayor de edad cuando ocurrió la invasión, hoy tiene mínimo 52 años. Entonces, estamos bajo una transformación también del panorama demográfico, que es muy claro. Y su incidencia geopolítica también. Porque la generación que vivió y construyó ese Panamá, que le acabo de llamar el Panamá 2.0 de la era dorada, que le llamo, el Panamá de la lucha por la recuperación del canal, ya está de salida y lo acaban de mencionar nuestros ilustres expositores. Y ya es una también realidad no solo a nivel panameño, sino a nivel político y geopolítico. Por ejemplo, le voy a poner un nombre. Estamos entrando en pleno de la era millennial panameña. Esta es la era millennial panameña si nos ponemos el contexto de las edades y de los años. Y bueno, para los que no saben, los millennials son aquellos que han nacido entre 1981 y 1996. Yo soy millennial, nací en 1984. O sea que ni estaba en los planes cuando se firmaron los tratados del canal. Ni cuando murió el general Omar Torrijos. Apenas tenía 5 años cuando se dio la invasión, pero la recuerdo muy bien. De la misma manera, nuestro vicepresidente, que es un año mayor que yo. Igual el ministro Alfaro, de Comercio. El ministro Roger Tejada, de Gobierno. Y así sucesivamente. Ahora, si miramos no solo el contexto panameño, sino el periscopio global, vamos a ver el mundo. Ese final de la penúltima década del siglo XX, la penúltima década, que fue la de 1989 a 1990. Y de lo que el célebre historiador Eric Hobsbawm llamó el siglo XX corto. Fue un periodo, y nadie lo puede negar, de terremotos geopolíticos que hasta ahora están teniendo sus consecuencias. Yo les quiero llamar los terremotos millennial también. Les voy a hacer un corto resumen y mención de los mismos. Muchos regionales y también otros globales. Por ejemplo, Chile termina su periodo dictatorial, o lo que el presidente Boric muy recientemente le llamó la larga noche de los 17 años en 1990. Hoy también se encuentra este país en plena transformación nacional. Así lo es. Alemania se reunifica tras la caída del muro de Berlín en 1989 y hoy se encuentra también en plena reorientación geopolítica, militar y también estratégica. Japón también, donde ocurrió algo muy, muy parecido y sin duda también sigue hoy una transformación militar, de estrategia política y de posicionamiento global. El Salvador termina su guerra civil en 1992 y hoy tiene un presidente de 41 años, millennial, que está reinventando el país también. Existen muchos otros ejemplos, pero entonces quiero volver a Panamá. Y vayamos a lo importante. Como país en plena transformación. Luego de un siglo XX que fue intenso, muy intenso, Panamá, en su visión hacia el Consejo de Seguridad, debe comprender a cabalidad las implicaciones que el cambio generacional está teniendo y seguirá teniendo, no solo a nivel nacional, sino a nivel global, y esto también atañe a las Naciones Unidas. Porque la idea del multilateralismo, especialmente a nivel global, que es el de ayer, como bien todos sabemos,
ese proceso mismo de la creación del multilateralismo que luego se fue enfocando Liga de Naciones y luego lo que hoy tenemos como Naciones Unidas, inició en Viena con ese famosísimo congreso después de las guerras napoleónicas. Pero además, ese proceso de transformación profunda dio a lo que al final creó el concepto y cristalizó el concepto de la Organización de las Naciones Unidas. Pero una vez conceptualizada esa idea multilateral en una estructura, una arquitectura global, yo creo que vale la pena decir que las Naciones Unidas, a pesar de las transformaciones que vive el multilateralismo actualmente, ha superado en todos los aspectos posibles y con creces a su predecesora, la Liga de Naciones. Esto es algo positivo, porque hubo una transformación que fue creando en respuesta al movimiento global y a los convulsos que se estaban llevando a cabo. Pero las Naciones Unidas o la ONU es un foro, una herramienta, es un medio y no un fin. ¿Y para qué se crea esa herramienta en específico? Existe para crear un balance, el balance perfecto, posible, entre dos extremos que nadie quiere. ¿Cuál es un extremo? El extremo uno es tener un gobierno global que coordine a todos los demás, y el otro extremo, un mundo en caos. Entonces las Naciones Unidas representa ese balance y el multilateralismo representa ese balance que todos queremos. Pero como sucede con cualquier herramienta, que es lo que queremos decir el día de hoy, que no es un fin, sino una herramienta que tenemos que utilizar, tal como lo hizo Panamá al momento de traer el Consejo de Seguridad, es importante que esa herramienta no pueda perder la relevancia. La relevancia es crucial. Y aquí entonces estoy acercándome, no me voy a demorar tanto, a ese proceso que vive actualmente el multilateralismo, ese cuestionamiento constante. Requerimos relevancia. La relevancia de cualquier organización está directamente ligada a la precisión con la que se ciñe al dominio que desea atender. Esto es muy importante. En el caso de las Naciones Unidas, este dominio es la creación y el mantenimiento de un orden internacional estable. Por ende, la autoridad de este tipo de organismos reside en su grado de representatividad, y me gustó muchísimo que el doctor Royo lo mencionó, de la realidad. Representatividad de la realidad y por ende de lo que van a ser las necesidades mundiales en ese mundo que ha pasado por terremotos y que enfrenta una versión 3.0. Y ahí entonces llegamos al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que sabemos que es un ente también que promulga derecho internacional público y que sus resoluciones son obligatorias. El Consejo de Seguridad es las Naciones Unidas, porque en la Asamblea General estamos todos, pero el Consejo de Seguridad tiene un grupo selecto. ¿Qué tanto refleja la membresía permanente del Consejo de Seguridad en la situación mundial? Ya se ha comentado. Y vamos nuevamente a cifras y a datos. Veamos. Las 5 mayores economías del mundo, de las 5 mayores economías del mundo a la fecha, solo 2 son parte del Consejo de Seguridad, miembros permanentes. De los 5 países más poblados del mundo, solo 2 son miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Existen por lo menos 4 regiones del planeta, entre ellos Latinoamérica, África, Oceanía y Oriente Medio, que no cuentan con ningún tipo de representación permanente. Y así podremos seguir, pero ustedes me entienden, porque la necesidad de reformar este consejo no es nada nuevo, pero sí es la punta del iceberg que se adivina tan grande como lo es de peligroso. ¿Y por qué lo es? Y aquí quiero enfocar nuevamente y llevarlos a la relevancia de la institución, para que la institución y esa herramienta se mantenga en valía, necesita mantener la relevancia. Y para mantener la relevancia necesita abordar aquellos temas que son relevantes para todos. No solo aquellos temas relativos a la sanción de grupo o temas relativos a la guerra, sino temas que en sí impactan directamente a la seguridad nacional y por ente global
y que tenemos que estar coordinando también, que son temas de relevancia tales como ¿qué vamos a hacer con la mayoría de la población de jóvenes? Esos 3.0, esos millennials, que no tienen ubicación, que no tienen trabajo y que no tienen oportunidad. ¿Qué vamos a seguir haciendo con la migración? ¿Permitiremos que siga engordando los flujos migratorios? ¿Qué vamos a hacer y cómo vamos a implementar la tecnología en cada una de nuestras acciones que nos permitan cerrar las brechas de todos? Esos son los temas relevantes que muchas veces están de la mano con las necesidades de aquellos que claman por representatividad. Y vuelvo ahí al tema generacional. Y es un hecho establecido que esta generación, que es mi generación también, es la primera generación desde el fin de la Segunda Guerra Mundial que está peor que la generación anterior. Y podemos señalar muchas causas. Entre ellas, por supuesto, la Cuarta Revolución Industrial, que en un análisis más superficial de la misma ya se ha dicho que va a impactar la vida, la forma de conducirnos de cada uno de nosotros, mucho más que la primera revolución industrial, que fue la que determinó cómo nos vamos a relacionar en el mundo, la que determinó los parámetros de todo lo que venía. Yo siento que es allí entonces donde no es un tema de echar culpas, porque al final la historia no existen los culpables, nosotros la vivimos y forjamos como actores en el mejor interés de nuestras naciones. Pero es definitivo que Panamá y el mundo está entrando en un periodo de transformación que está muy estrechamente ligado y no lo podemos ignorar a la generación millennial. Con esos terremotos políticos que existieron, geopolíticos que existieron en 1988 y 1990, y con la crisis terminal, y aquí quiero hacer énfasis, de aquellas ideas y paradigmas que en algún momento parecían los regentes después de la Guerra Fría, pero que hoy más que todo nos recuerdan a esa frase célebre de Shakespeare, son poco más que sombras que caminan. Y como mencioné antes, el mundo se transformará y lo va a hacer a las buenas o a las malas, y con el multilateralismo, esa transformación del mundo también se va a transformar el multilateralismo. Nosotros consideramos que los temas que competen a esta era que vivimos deben ser abordados de una manera proactiva, constructiva, pero también representativa. Y no nos engañemos, Panamá no va a resolver todos estos problemas. Son problemas muy complejos que lleva el mundo en sus dinámicas globales y ojalá podamos resolver los nuestros. Pero nos parece relevante que en esa visión hacia el Consejo de Seguridad, hacia el 2025-2026 que tenemos, Panamá en su transformación misma de entendimiento de su rol geopolítico post haber logrado ese como le dice, clímax de reconquistar nuestra soberanía, entienda y sepa traer de manera proactiva al Consejo de Seguridad esa transformación que también involucra al mundo global. Yo quiero simplemente agradecerle a ustedes por escucharme, pero más que todo agradecerles a quienes nos han acompañado el día de hoy haciendo un recuento de lo que fue esa historia que logramos. Pero recordarles que el futuro es parte de ese cambio que esperan aquellas juventudes que ahora están teniendo el control y que, como les menciono, muchos son hasta parte de nuestro gabinete. Les agradezco y nuevamente decirles que es para mí un honor ser la canciller en la fecha en que conmemoramos 50 años de esa reunión icónica que concluyó con la perfección, con el perfeccionamiento de nuestra soberanía como país. Muchas gracias.